hace 2022 años nació el rey en Belén. Este es el nacimiento más memorable en la historia de la humanidad. El que ha determinado, fíjense, la división o la característica o la clasificación de la historia universal. La historia universal se clasifica en antes del nacimiento de Cristo, AC, y después del nacimiento de Cristo, DC. Es importantísimo, aunque muchas personas quieren ignorarlo, pero esa es la historia universal. Pero lo más importante es que este nacimiento memorable ha cambiado muchas vidas y seguirá cambiando vidas. Amén. Desde el nacimiento de Jesucristo hasta el día de hoy, muchas culturas, países, naciones han celebrado esta fecha. Pero lamentablemente se ha ido desvirtuando y perdiendo el verdadero significado de la Navidad. En esta mañana yo me gozaba porque decía, pues ya no tengo nada que decir porque, ¿verdad? Lo tenemos muy claro, muy claro. Y sin embargo hay cosas que se nos van escapando y que se van perdiendo en esta edad, en este periodo de posmodernidad, donde esto es lo menos importante. Nosotros, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad en el futuro de nuestra iglesia, en el futuro de nuestra familia, y es seguir celebrando, y sobre todo celebrando con gozo esta celebración, esta Navidad. Es nuestra responsabilidad. El mensaje que voy a compartir en esta mañana está basado en 3 sermones de Martín Lutero. Martín Lutero es uno de los grandes reformadores de la fe del siglo XVI. Y el biógrafo Roland Bainton contaba que uno de los mejores sermones, o los mejores sermones de Martín Lutero, eran los sermones que él daba en la Navidad. Él también comentaba, ¿se escucha? Él también comentaba que en su época Lutero no paraba de pensar en esta gran encarnación, en el nacimiento de Jesús. No dejaba de, todas sus palabras, toda su alabanza estaban enfocadas en la encarnación del niño Jesús, en la encarnación del Padre. Y para esa época, él también comentó algo importante. Dijo el biógrafo de Lutero que un estudiante que vivía con Lutero, con su esposa y con sus 6 hijos, dijo que todas sus canciones, pensamientos, tenían que ver con la encarnación del Rey. Y él suspiraba y decía, voy a leerlo textual, esto lo decía Lutero, pobre de nosotros que seamos tan fríos e indiferentes a este gran gozo que nos ha sido dado, pues este es, en efecto, el gran regalo que excede a muchos, a todos los demás que Dios ha creado. Saben, yo estoy de acuerdo con Lutero. La Navidad o el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos en Navidad, es el regalo, el mayor regalo que hemos recibido del Padre. Y en esta mañana yo quisiera que ustedes me acompañaran a redescubrir un poco el gozo de este momento, a recordar o a redescubrir en verdad el significado que va más allá de lo que a veces entendemos o de lo que hemos perdido. Este primer sermón que Lutero compartió, que quiero iniciar, se llamó La Navidad es un tiempo para poner en práctica el amor de Cristo. Y voy a compartir con ustedes un pequeño texto de su mensaje. La posada estaba llena. Nadie iba a liberar una habitación para esa mujer embarazada. Ella tuvo que ir, ¿a dónde? A un lugar humilde, al establo, y allí dar a luz al hacedor de todos nosotros, pues nadie iba a cederle un lugar en la posada. ¡Qué vergüenza, Belén! ¡Qué miserable Belén!
La posada debió ser quemada y con azufre, pues incluso a cualquier mujer que hubiera llegado allí embarazada, ya hubiera sido una mendiga o una mujer soltera, seguro que alguien le hubiera dado un lugar, pero a María nadie se lo dio. Quizás de muchos de nosotros pensaríamos en este momento, si solo yo hubiera estado allí, a lo mejor yo hubiera hecho algo. Estaría súper contenta o contento de poder ayudar al bebé, de estar allí, de lavarle sus ropas. Estaría súper feliz también de acompañar a los pastores a ver al bebé que yacía en el pesebre. Probablemente sí, pero de hecho, lo que hubiéramos hecho, ¿sabes por qué? Porque tú y yo sabíamos en este momento, o sabemos en este momento, que esa persona que estaba allí, ese bebé que estaba allí, en ese pesebre, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Era Jesucristo. ¿Vale? Pues lo más seguro es que a lo mejor tú y yo hubiéramos hecho lo mismo que hicieron los pobladores de Belén. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos ahora? Lutero, en este momento, en esta predicación, retoma el texto de Mateo 25, del 35 al 40, donde él decía, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces los justos le preguntaron, Señor, ¿cuándo tú tuviste hambre y nosotros te dimos de comer? ¿O cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Y el rey respondió y les dijo, de cierto os digo, que cuando hicisteis a uno de mis hermanos menores esto, a mí me lo hiciste. Para Lutero, recordar la persona de Cristo era recordar o implicaba recordar al necesitado. Si tanto afecto nos produce ese bebé que estaba allí en ese pesebre, bien humilde, pero que estaba ahí hecho carne, ¿por qué no nos da tanto esa persona que está necesitada, que a veces encontramos allí o allá? Todo aquello que hacemos a nuestro prójimo en necesidad, lo hacemos al Señor Jesucristo. Sabes, todos los días tú y yo podemos amar, servir, ayudar, cambiar, proveer, cobijar al Señor Jesucristo. Podemos hacerlo. ¿Sabes cómo? Ayudando al prójimo. A nivel personal, en nuestra casa, entre nuestras amistades, en el trabajo. ¿Cómo? Conociendo sus necesidades y actuando como si esa persona fuera Jesús. En la iglesia, pues tenemos también muchas oportunidades de servir y de expresar el amor al prójimo. Ayudando a un hermano que esté en necesidad, ya sea de nuestra iglesia o de otra. Acogiendo al que nos visita cada domingo o en cualquier evento de nuestra iglesia. Apoyando en las diferentes diaconías que trabajan con la atención al prójimo o al necesitado. Por ejemplo, en la obra social, en el ministerio de acogida que tenemos todos los domingos allí. Allí tenemos una gran oportunidad de servir al prójimo y de expresar nuestro amor. También con la Operación Niño de Navidad que le terminamos hace 2 semanas. Cada año tenemos la oportunidad o el privilegio de bendecir a un niño en condición de pobreza. Cuando le ofrecemos la oportunidad o cuando le damos esta cajita y le damos la oportunidad de disfrutar de algo, de una ropa, de unos lápices, de un jabón, de una esponja. Y también le damos la oportunidad de conocer a Cristo. Les comparto una experiencia que vi cuando visité en este año a la obra social. Vi a una hermana que estaba repartiendo los alimentos y cuando ella se dio cuenta la cantidad de alimentos que estaba repartiéndoselo a una mujer.
pero se dio cuenta que la cantidad de alimentos que esta mujer tenía que llevar a su casa era mucha y no le cabía en el carrito o en la bolsa que traía. Aparte de esto, la mujer vivía lejos del local de nuestra iglesia. En ese momento, la mujer que estaba, o la hermana que estaba allí atendiéndola, le dijo, ¿quieres que te lleve a tu casa? Y la mujer, por supuesto, le dijo, ¿me llevarías? Sí. Y la hermana la llevó. Quizás podamos ver esto como algo sencillo, pero seguro fue una gran oportunidad de ayudar al prójimo. Recordemos, aquello que hacemos a nuestro prójimo en necesidad, lo hacemos como si fuera para el Señor Jesucristo. Lutero nos ha llevado a reflexionar en esta mañana que la Navidad es un tiempo para expresar el amor de Dios. Sigamos redescubriendo qué más nos enseña sobre este gran regalo. Y voy a continuar con un segundo mensaje, al cual tituló Lutero, La Navidad es un tiempo que nos debe llevar a meditar sobre la humildad. Si Cristo hubiera llegado con trompetas cuando nació y hubiera nacido en una cuna de oro, bueno, hubiera sido un nacimiento espléndido, ¿no es así? Pero dice Lutero, pero no habría consuelo para mí. Él más bien vino a yacer en un humilde lugar, en un pesebre, y ser considerado lo menos importante en este mundo. Dios escogió el nacimiento del Hijo de Dios, o Dios escogió el nacimiento de su Hijo, para enseñarnos un valor eterno, que es el valor de la humildad, en oposición a los lujos y las riquezas que este mundo nos está vendiendo, que son vacías y temporales, y que además nos sumergen en un egoísmo. ¿Cómo definiríamos la humildad según la palabra de Dios? En Romanos 12:3, Pablo nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la humildad debe estar en reconocer que nosotros somos lo que somos, ni somos más ni somos menos. En el Salmo 8, en los versículos 3 y 4, el rey David expresa muy bien cómo fluye la humildad de Dios. El texto dice así, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces podríamos decir que un concepto bíblico de humildad se refiere a tener un buen entendimiento de quiénes somos, pero sobre todo de quién es Dios. Podríamos decir, o podríamos tomar como referencia en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en los versículos 3 y 9, existen o hay unas características sobre la humildad de Jesús. Se encuentran algunas características allí de la humildad de Jesús, que podemos aplicarlas, que le hice una aplicación para nosotros, que podemos seguirlas. Y son las siguientes. No hagamos nada por contienda o vanidad, antes bien con humildad. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno debe velar por lo suyo, pero también por lo de los demás. Identifiquemos las necesidades y anhelos de los demás o de las personas que nos rodean. Obedezcamos a Dios siempre y esperemos que sea Dios quien nos exalte. Tomando en cuenta estas características, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué tan humildes somos en nuestra familia, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, entre nuestras amistades, en la iglesia? Ser humildes como Jesús no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y tampoco se logra de un día a otro. Pero cuando nos humillamos, le buscamos y pedimos su ayuda, Él comienza a transformarnos.
Hermanos, servir en la iglesia es una bendición, es una responsabilidad de cada uno de nosotros y nos da un gozo tremendo. En verdad que esto es, como diríamos, lo máximo, poder servir en la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado de no vanagloriarnos por nuestro trabajo. Antes bien, debemos recordar que todos los dones que nosotros estamos poniendo en servicio aquí en la iglesia nos han sido dados por Él. Y para la edificación de la iglesia y con el propósito de darle la gloria a Él. Y no para nuestra vana gloria. Oremos unos por otros, hermanos, para que en verdad podamos servir con humildad. Y que seamos en verdad el ejemplo de humildad de el rey que nació en Belén en un humilde pesebre. Hemos redescubierto primero que Dios envió a su Hijo Jesucristo, o celebramos la Navidad para expresar el amor al prójimo, para que pongamos en valor la humildad en nuestro entorno. Pero hay un aspecto más importante que quiero resaltar de lo que es el significado verdadero de la Navidad. Y lo voy a compartir con el tercer mensaje de Lutero. Y él lo llamó, si Cristo no vino en carne, es imposible acceder a Dios. El Hijo de Dios no quería ser visto allá arriba en el cielo. Por lo tanto, Él bajó a la tierra, a esta humildad, y vino a nosotros en nuestras carnes. Se puso en el vientre de María, luego en el pesebre y al final en la cruz. Bien. Esa es la escalera que Dios estableció para que llegáramos a Él. No hay otro camino. De hecho, Jesucristo compartió con sus discípulos antes de que fuera entregado. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, ese rey que nació en Belén, ese bebé humilde en ese pesebre, es el único camino para llegar al Padre. Si nuestro premio y máximo gozo se hallan en el Dios Padre, entonces Jesucristo es nuestro gran tesoro. Pues solo por medio de Él podemos llegar o acceder al cielo. En conclusión, recordar el nacimiento de Jesús es recordar el amor de Dios hacia la humanidad. Es recordar que ese niño que nació en Belén, luego murió en la cruz por tus pecados, por los tuyos y por los míos. Es recordar que el único camino para llegar, es el único camino para llegar al Padre. Y es el que nos ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no vamos a celebrar con gozo este tiempo? ¿Cómo no vamos a celebrar con gozo la Navidad? ¿Cómo no vamos a celebrar con gozo cuando nosotros somos hijos del Rey, quien nos perdonó, quien nos dio la salvación y también nos dio la vida eterna? ¿Cómo no compartir con otras personas este gran gozo que nació en el corazón de Dios y se evidenció en el nacimiento de su Hijo Jesucristo? Compartamos este gozo que cada uno de nosotros disfrutamos con esas personas que están a nuestro alrededor. Porque si es un gozo, debemos manifestarlo, debemos expresarlos. Yo diría con gozo, gracias a Dios ha nacido el Rey. Pero no quiero dejar esta oportunidad sin invitar a aquellas personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón o que no lo han declarado, como su Salvador. Quiero decirles lo siguiente, que Dios te ama, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti para perdonar tus pecados, que quiere tener una relación personal contigo de padre a hijo, que quiere darte una vida abundante
y vida eterna. Que Dios quiere darte el regalo de la salvación. Te pregunto en este momento, que estás allí, ¿quieres recibir este regalo eterno? Si tu respuesta es sí, te voy a invitar a que ores conmigo y a que todos estemos orando. Por favor, oremos. Padre, quiero darte gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Quiero darte las gracias porque tú me amas. Quiero pedirte, Señor, que tú entres en mi vida. Quiero reconocer que soy un pecador, pero que tú me amas así como yo soy y quieres darme la salvación, la vida eterna. Yo quiero ser tu hijo o quiero ser tu hija. Y quiero pedirte que tú entres en mi vida para que tomes el control. Quiero hacer tu voluntad. Quiero, Padre, ser tu hijo, quiero ser tu hija. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.